Buen día, compañeros de la tecnología análisis de costos y presupuestos. Mi nombre es Joseph Malambo y les voy a hablar sobre los principios de la economía por Gregory Mankiw. Debemos empezar con estos dos conceptos, escasez y economía. La escasez se entiende como la limitación de los recursos y la economía como la sociedad administra esos recursos y la interacción en la vida diaria que se deriva de ello. Tenemos entonces el primer principio, que sería las disyuntivas que enfrentan los individuos diariamente, que tiene que ver con la toma de decisiones para elegir lo más importante. En estas disyuntivas encontramos la eficiencia y la equidad. La eficiencia es la característica para extraer lo mayor posible de los recursos que son escasos, y la equidad, la distribución de esos recursos de manera igualitaria. Para esto se encuentran las políticas públicas y las leyes, las regulaciones, que vienen entonces a garantizar que se cumpla la equidad, pero muchas veces, no todo el tiempo, se sacrifica la eficiencia. Y entonces también tenemos por otra parte la distribución del ingreso, lo cual conlleva a la decisión del gasto. ¿Qué debo? Debo tomar decisiones. Si quiero obtener algo, debo sacrificar otra cosa para poder lograr mis objetivos. En este caso, tiene que ver mucho con el nivel de la calidad de la vida y el cubrimiento de las necesidades básicas. Tenemos el segundo, que sería el costo de sacrificio, costo de oportunidad. Efectivamente es aquello a lo que nosotros renunciamos para conseguir algo, lo que define nuestros cursos, el curso de nuestras acciones. Para esto hay que hacer un análisis entre costos y beneficios. El costo sería entonces lo que yo invierto para el desarrollo de una función o de un producto. Y los beneficios sería entonces la diferencia entre lo que a mí me tocó invertir y lo que tengo de ganancia. Siempre se busca que los beneficios superen a los costos. En el tercero tenemos que las personas racionales. Nos habla de personas racionales, que son individuos que deliberadamente hacen siempre lo posible para lograr sus objetivos. ¿Y cómo lo hacen? Basándose en los cambios marginales, entendiéndose como los pequeños cambios o los cambios que hacemos al borde de una actividad que ya tenemos, que ya estamos llevando a cabo. Son esos cambios que se hacen para cambiar el resultado de una acción. Sí, solo sí se tomarían decisiones si el beneficio marginal es mayor al costo marginal. Entonces, en este caso, volvemos también al segundo principio, donde decimos que siempre se busca que el beneficio sea mayor que el costo. Tenemos en el cuarto los incentivos, que sería como el medio que induce a las personas a la acción. Claro, cuando tú tienes una motivación, cuando a ti te dicen que te van a dar algo más por llevar a cabo un trabajo, las personas siempre tienden a ser más productivas, a hacer mejor su trabajo y hacerlo de la mejor manera. Y esto entonces inevitablemente tiene que ver con el funcionamiento de los mercados. ¿Por qué? Porque gracias a sus incentivos hay cambios en los precios, y efectivamente, de acuerdo a el incentivo que se dé, puede haber efectos directos o indirectos. Directos en cuanto a ese incentivo como tal, y otros que pueden ser indirectos, colaterales, que se derivan de ese tipo de incentivos. Por ejemplo, cuando la gasolina, en este caso colombiano, que quitaron el subsidio a la gasolina. ¿Qué pasó? Hay unos efectos directos que tienen que ver con el incremento de los precios por el, la subida ya de los precios de la gasolina, que tiene que ver con todo el sistema productivo de transporte. Todos los bienes se transportan por medio terrestre, marítimo, etcétera. Si suben los precios, obviamente va a haber un cambio significativo también en los precios de los productos al consumidor final, y también el hecho de que las personas cambian su conducta, porque entonces las personas van a buscar otros medios de transporte para que les salga más barato, para que el beneficio sea mayor. En el quinto tenemos que el comercio mejora el bienestar de todos. Entonces, el intercambio entre las naciones, entre dos personas, entre familias, promueve primero la especialización para que las personas
quieran ser mejores en algo, en un área de conocimiento para producir mejor y producir con mayor cantidad. Este principio nos viene y nos habla que de economía libre, en donde todos los socios son competidores en la economía mundial, ¿cierto? Todos estamos allí para competir en la economía mundial porque todos nos vamos a beneficiar de ello. Lo que uno le compra a un país, el otro lo recibe y etcétera. Es una reacción en cadena. Va a haber mayor, entonces todos los sectores económicos se van a ver beneficiados siempre y cuando tengan las capacidades para seguir compitiendo. Aumenta la productividad, los ingresos, hay mayor variedad de bienes y servicios, los precios son competitivos y eso inevitablemente mejora la calidad de vida. Tenemos, por otro lado, en exceso, mercados como mecanismo que organiza la actividad económica. La economía de mercado o libre mercado, en donde las decisiones realizadas ya son realizadas por la sociedad, donde la sociedad misma, las familias, las empresas definen qué producen, qué venden y compran y a quién. Guiados por sus intereses individuales, esto orienta sus decisiones. Coexisten vendedores y compradores para su bienestar propio, guiados por lo que se denomina como una mano invisible, que tiene, digamos, como esa guía a los mercados a asignar los recursos para maximizar las ganancias económicas. Entonces allí los precios se ajustan para maximizar el bienestar de la sociedad a pesar de que los individuos aquí se están llevando totalmente por sus intereses personales y sin saberlo están contribuyendo también al interés general de la sociedad. En el séptimo lugar tenemos que el gobierno, eh, ¿cuál es el papel del gobierno en los resultados del mercado? El gobierno en este caso está llamado a garantizar los derechos de la propiedad y reglas. El derecho de la propiedad se entiende como la habilidad para controlar los recursos escasos. Es necesario que el gobierno garantice esto para que la economía de mercado pueda funcionar, de las pautas necesarias para que no se produzcan novedades, bueno, en este caso, por ejemplo, competencia desleal y, bueno, muchas otras cosas que pueden suceder, siempre garantizando la equidad y la eficiencia para mitigar la falla del mercado, que es cuando el mercado por sí mismo no asigna los recursos de manera eficiente. También puede también producirse por dos fallas importantes que sería el poder del mercado y las externalidades, que tiene que ver cuando un grupo o una persona tienen la habilidad o la capacidad para influir negativamente o no adecuadamente en los precios de los productos. Entendamos que los precios para poder determinarse se necesita saber los gustos, los costumbres, los ingresos, los costos asociados. Variables que se reflejan en el mercado, ¿cierto? Entonces es importante este tipo de cosas y que el gobierno garantice los mínimos para que el mercado pueda eh, seguir su curso. Pero habría que mirar qué nivel de intervencionalismo tendría el gobierno, porque como tal se ha visto que cuando el gobierno evita o regula demasiado la economía, asignando los recursos por medio de una planificación central, impide así que los precios se ajusten a la oferta y la demanda, entonces hay una afectación en la actividad económica, entonces hay que analizar también el papel y el nivel de intervención del gobierno, ¿cierto? Tenemos entonces en octavo lugar la capacidad para producir bienes y servicios, el cual define el nivel de vida de un país. En este caso tenemos los niveles de productividad. La productividad se entiende como la capacidad para eh, producir bienes y servicios por una unidad de trabajo y la cantidad que se produce. Esto conlleva a mayores niveles de productividad, a una mayor calidad de vida y niveles menores de productividad
efectivamente es directamente proporcional a una menor calidad de vida. También esto nos lleva a una tasa de crecimiento del ingreso promedio, lo cual deriva en niveles de estudio mucho más altos, pero para poder mantener niveles de productividad adecuados y ser competitivos se requiere que se procuren todos los medios y herramientas tecnológicas para lograr ese fin. Si sin esto no sería posible, no seríamos competitivos y se vería afectada la productividad y la calidad de vida. En el noveno y décimo lugar tenemos la impresión descontrolada de dinero, inflación y desempleo. Estas dos disyuntivas es el análisis general del ciclo económico, que son las fluctuaciones irregulares de la actividad económica medidas por la capacidad de producir bienes y la empleabilidad. Estos ciclos económicos se producen porque, digamos que no solamente se basa en la productividad, sino que también en la economía hay algo que se llama la deuda o el crédito, los cuales producen fluctuaciones constantes, inesperadas, y da ese dinamismo a la economía. Cuando se produce esas dos disyuntivas, inflación y desempleo, para mitigarlas, el sistema gubernamental puede hacer uso de estos cuatro instrumentos que son muy poderosos, pero tiene que hacerlo de manera adecuada. El recorte del gasto público, el recorte de la deuda, la redistribución de la riqueza y la reimpresión de billetes. En este último, entonces, tenemos que cuando se incrementa el dinero o el dinero en circulación, en primer lugar, a corto plazo, estimula el gasto y la demanda de bienes y servicios. A su vez, incrementa la productividad y la contratación de trabajadores y baja el desempleo. Pero entonces también tenemos que mirar los efectos después de ese primer estado, que sería incrementos de precios al subir la demanda, lo que llevaría inevitablemente a la subida de la inflación. Porque cuando hay más billetes en circulación, entonces a la larga va a haber una devaluación de la moneda y va a caer la oferta de productos y servicios por la subida de los precios. Entonces, van a haber muchísimos productos, va a haber muchísima oferta de productos, bienes y servicios, pero en este caso, la gente, al inicio de esto, la gente va a comprar y comprar, pero como se devalúa la moneda, entonces al último vas a necesitar más cantidad de dinero para comprar un bien o servicio. Entonces es ahí donde se empieza a producir un efecto colateral, un efecto negativo, el cual se analiza en el ciclo económico, el cual tiene un proceso de expansión y un proceso de contracción, donde entonces ya todo es diferente, ¿cierto? Entonces eso es lo que nos viene a decir el principio 9 y 10. Como conclusiones a los principios de la economía, tenemos que la economía hace parte de todas las áreas de la sociedad y tiene que ver con la forma de administrar los recursos, los cuales son escasos, de la forma más eficiente. Las mejores decisiones son las que se toman mediante el análisis de costo-beneficio, entendiendo que para lograr la consecución de objetivos hay que realizar sacrificios. El mercado es un mecanismo que organiza la actividad económica, sin embargo, no distribuye los recursos de manera eficiente, por lo tanto es necesario el respaldo gubernamental que garantice derechos fundamentales. La productividad es un factor determinante para mejorar el nivel de calidad de vida en la sociedad. Y en la economía se presentan ciclos económicos, los cuales pueden ser de expansión o recesión. Hasta aquí sería todo acerca de los principios de la economía por Gregory Mankiw. Muchas gracias por su atención. Que tengan muy buen día.